Estamos escuchando Sirio de Jorge Amarte, musicalizando obviamente Candela Contreras, nuestra productora, y te decíamos que hoy a las 16 horas el INDEC va a dar a conocer el índice de inflación, el IPC, el índice de precios al consumidor del mes de febrero. Hay mucha expectativa. Recordá que en febrero arrancó este nuevo crawling peg, que es el ritmo de evaluación del tipo de cambio oficial, del 1%. Lo bajó el gobierno del 2 al 1%. Pero también en febrero hubo muchos aumentos, te impactó fuertemente, por ejemplo, el aumento de la carne. Así que hay expectativas sobre si el índice de febrero va a poder continuar con la senda bajista que viene mostrando mes a mes, o si ahí se estanca, incluso puede llegar a ser más alto que la inflación de enero. Para hablar de esto tenemos en comunicación a Javier Casábal, que es economista y estratega de renta fija de ADCAP. Javier, buenos días, ¿cómo andás? Te saluda Leandro Dario. Buenos días, Leandro. Un gusto hablar con ustedes. Igualmente, gracias por atendernos, Javier. Bueno, tenemos entendido que ahí en ADCAP tienen una medición de inflación del mes de febrero. Te quería preguntar cuánto les dio y por qué crees que se dio ese número, que se podría dar ese número. Mira, en principio el dato de inflación de febrero, nosotros solemos usar como input el dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que salió la semana pasada, hace 2 días, en 2.1. Fue una sorpresa bastante para abajo y, como vos decías hace un rato, la inflación nacional suele salir abajo de eso. Y cuando hacemos el número rápido, y un poco así fue como reaccionó el mercado, el número rápido te da 2,0, o sea, te da todavía un poquito por debajo de lo que fue la ciudad, como venía pasando. Pero, ¿cuál es el pero? Bueno, básicamente el dato de inflación de la ciudad de Buenos Aires estuvo muy condicionado por los pasajes aéreos que dieron un menos 32%, y entonces eso te condiciona el resultado final, y cuando sacás ese efecto, que es un efecto de una vez, y que no puede ser extrapolado o extendido a lo que va a ser la cifra nacional, bueno, eso nos hace mantener nuestra estimación para esta tarde en 2,4. ¿Okay? Nosotros nos mantuvimos en el mismo nivel que veníamos estando. Eso marcaría un alza con respecto a enero, que tuvimos 2,2. Y marzo suele ser un mes con estacionalidad alta de inflación por el inicio de clases. ¿Cómo estás viendo el mes de marzo y qué te dice esto de que, bueno, parece que se frena un poquito momentáneamente el proceso de desinflación? Exactamente. Nosotros estamos viendo febrero y marzo en estos niveles, ¿no? En torno a 2,4, lo que de alguna manera te marca una interrupción del proceso de desinflación. Entonces, cuando lo empezamos a mirar, esto que vos decías del cambio de la demanda de dinero, estos factores estacionales, el arranque de las clases, los precios de los aumentos de los útiles escolares y ese tipo de cosas, siempre se marcan muy estacionalmente en marzo, y eso nos hace mantener estos datos un poquito más arriba de lo que era enero. Entonces, ahora cuando pasás a hablar de inversiones, bueno, es posible que el mercado empiece a comportarse en función de eso. El mercado ya bastante lo tiene priceado, el mercado espera una inflación en 2,3, nosotros estamos apenas por arriba de eso, pero creo que la pregunta de fondo es esta que vos hacías. ¿Se interrumpe el proceso de desinflación o esto es simplemente, y nos mantenemos en torno al 2, 2,5, o estamos, después de febrero y marzo, vamos a volver a ir hacia el 1% del crawling? Hola Esa- Javier, ¿cómo estás? Buen día, gracias por estar con nosotros. En la semana hablaba con una persona que cuando yo le planteaba esto, que justamente estaba este panorama que decían con Lean de febrero-marzo, en un momento también me responde como diciendo, bueno, también mejor tener una preocupación por una inflación de 2,3, 2,4 a lo que veníamos que estaba arriba del 7, 8 o números Sin duda. incluso en dos cifras. ¿Crees entonces que lo que vos decías del mercado va a estar diciendo, bueno, la verdad que más allá de que si puede dar un poco más alto, igual sigue siendo un proceso de desaceleración y quizás estar mirando más otras cosas como el acuerdo con el FMI y demás? ¿O todavía esto de la inflación puede generar cierto ruido que en un gobierno que cualquier ruido le puede generar un poquito de percance es importante para tener en cuenta? Mira, esto que mencionas vos, em, te,
te lleva bastante rápido a pensar qué fue lo que pasó en 2024, ¿no? O sea, veníamos de una baja muy pronunciada de la inflación, pero en algún momento bajaste de 8 a 4, eso fue una sorpresa excelente para el mercado, del 8.8 a 4.2 creo que fue. Pero después de eso, de una noticia muy buena, el mercado se encontró con 4 datos en torno al 4. Y empezaste a pensar, o el mercado empieza a pensar, bueno, se estancó acá en 4 y le va a costar seguir, que siga bajando. Eso de alguna manera es un poco lo que vamos a estar viendo, me parece, ahora. Y sin duda se conecta con esto que vos decís, del Fondo Monetario, la incertidumbre, la volatilidad afuera, Trump y todas esos factores que le van agregando mucha volatilidad al mercado, no solo en Argentina, sino también a nivel global. Entonces, tenés al S&P corrigiendo de repente 20%, bueno, ahora estamos menos 10%. La pregunta, desde los máximos, la pregunta ahora es, los bonos argentinos y en general el optimismo respecto de Argentina, ¿se puede mantener en un nivel de volatilidad generalizada? Bueno, esa pregunta tiene más por ahí, no tanto que ver con la micro del dato puntual de inflación, sino más a nivel global de si el programa macroeconómico es sostenible en un mercado global mucho más turbulento. Es una pregunta tal vez más de largo plazo. Y me parece que estamos en ese momento donde nos estamos haciendo esa pregunta. Los activos, en este momento, la recomendación en general es estar bastante más conservador. O sea, esto es no tanto en pesos, un poco más en dólares, bonos no tan largos, bonos bastante más cortos. En bonos en dólares es del 35 al 30. Los bonos en pesos es no las boncaps que vencen más largas en 2026, sino por ahí lecaps que venzan en este año. En general, me parece que el mercado va a estar bastante más conservador, justamente por este entorno mucho más volátil, y que todavía no parece estar cerca de resolverse. Y Javier, recién decías algunas alternativas de inversión conservadoras. Si se confirma lo que espera el mercado de inflación, 2,3%, en inversiones en pesos, ¿qué están viendo como una oportunidad en ADCAP? Mira, creo que el dato de inflación en pesos ya está de alguna manera priceado por el mercado. Entonces, en definitiva, lo que va a ser más determinante a la hora de estar más optimista, o más posicionados en un activo, va a depender más de ese optimismo, ¿no? O sea, de lo que hablábamos antes, es si en un mundo más turbulento el dólar se empieza a ver más turbulento también. Entonces, con la turbulencia en el contado con liquidación, en el dólar paralelo, es difícil que el mercado quiera ir a los instrumentos más largos. Mm. O sea, pueden lucir bien, pero en pesos pueden ofrecer un buen retorno, pero ese retorno lo podés perder muy rápidamente porque el dólar se dispare. Entonces, y eso ocurre en un mundo así, puede ocurrir medio de la noche a la mañana. Entonces, por ejemplo, tomamos las últimas 2 licitaciones del Tesoro. ¿Dónde se focalizó el mercado? Bueno, el mercado se focalizó todo en la parte corta de la curva. ¿Qué te quiero decir con esto? Me parece que el mercado no está hoy tratando de sacar lo máximo posible de las mejores oportunidades. Es decir, no está tan dominado por el greed, o sea, la codicia, como se suele decir en inglés, pero en términos de mercado es, de alguna manera, las ganas de ganar mucho, digamos, por decirlo de alguna manera. Creo que el mercado está ahora un poco más dominado por el fear, o sea, la necesidad de proteger capital, que me parece que en este momento es más importante que tratar de aprovechar al máximo las oportunidades.
Y Javier, te hago una última consulta de mi parte, estuvimos hablando mucho del contexto. En la semana, incluso el mismo Donald Trump dijo que el tema arancelario y demás puede generar a corto plazo, no lo dijo directamente, pero se entendió como una recesión en Estados Unidos, ¿no? Parece que se vienen meses bastante movidos a nivel internacional, que obviamente le repercuten a Argentina. Lean lo mencionaba, ¿no? Hay como algunas anclas, el acuerdo con el FMI y demás. La inflación es un ancla para el gobierno. ¿Crees que va a seguir trabajando en eso o teniendo en cuenta que viene un año electoral, que puede haber alguna espalda para poder, hacer otro tipo de políticas, la inflación pase a un segundo plano para el gobierno en los próximos meses, teniendo en cuenta este panorama? Mira, a ver, lo que decías primero de Trump, me parece que hay como una especie de un formato de negociación ahí bastante agresiva, que en algún momento también se vio algo parecido del lado de Milei, donde arranca a hacer un recorte muy fuerte a las universidades y ese tipo de cosas. Me parece que estamos viendo un estilo de negociación bastante agresivo, pero que en el fondo después se termina resolviendo de alguna manera y no tan lejano en el tiempo. Entonces, de alguna manera lo que estamos viendo es gran volatilidad. Entonces, me parece que en este momento em, domina eso, esa necesidad de estar más conservadores desde el punto de vista del inversor. Al gobierno lo seguimos viendo 100% enfocado en seguir bajando la inflación. Eso está visto en un montón de medidas que se van tomando. La prioridad sigue siendo bajar la inflación. Y entonces yo creo que más tarde o más temprano vamos a volver a ese humor que teníamos el año pasado, donde cada dato de inflación era una buena noticia para el mercado, y eso nos hacía ir a pararnos cada vez más lejos en los plazos. Es decir, o en otras palabras, es ir aumentando cada vez más el riesgo, confiando más en el peso y a más largo plazo. Javier, la última que te quiero hacer es, hay una discusión muy grande en el mercado y en el gobierno sobre el nivel de reservas, ¿no? El gobierno dice, yo estoy comprando reservas en mi intervención cambiaria, pero en el mercado le dicen, bueno, pero las reservas brutas siguen cayendo y las netas siguen negativas. En ese partido, que en los economistas vos en redes sociales lo pusiste a Riazu Marengo de un lado y el resto del mercado del otro, ¿quién está ganando y quién tiene razón para vos? Mira, en 2024 creo que es muy interesante lo que decís porque de alguna manera esa es una de las formas de responder la pregunta de fondo. Es, ¿esto va a andar bien o o va a terminar mal de alguna manera? El año pasado creo que la respuesta terminó siendo muy positiva para el lado del gobierno. Creo que de fondo de alguna manera fue necesario, y creo que lo que los economistas no llegaron a ver era de dónde salían los dólares. El año pasado eso tuvo una respuesta muy clara que fue básicamente los dólares del blanqueo y las emisiones de deuda de las compañías. Ahora el blanqueo ya no está jugando el mismo rol que el año pasado, pero sí te quedaron la masa de depósitos prestables, y de alguna manera el gobierno lo que está haciendo ahora es impulsando el endeudamiento de las compañías para que aumente su endeudamiento y bueno, y eso se convierta o se transforme al día siguiente de las emisiones, se transforme en ventas que el Banco Central puede comprar. Entonces, en la medida en que esa dinámica siga sucediendo, el Banco Central va a poder seguir comprando dólares. O sea, mientras, creo que, ¿dónde se rompe este modelo hoy? O sea, o qué es lo que nos preguntamos los economistas. Bueno, mira, el Banco Central muestra que puede comprar dólares todos los días. Por supuesto que hay miles de aclaraciones con respecto a eso, que es, bueno, estamos en un cepo, hay tal medida, tal otra, ¿no? Pero mientras el Banco Central pueda seguir comprando dólares, todo se mantiene. O sea, vos podés decir que el sistema actual de alguna manera está funcionando, porque el Banco Central puede seguir comprando. Después esos dólares comprados se terminan yendo a pagar deuda o otras cosas, ¿no? O sea, y entonces finalmente por ahí no termina acumulando tanto.
o todo lo comprado termina desacumulándose por otro lado, ¿no? Pero mientras dure eso, me parece que estamos bien. Ahora, ¿dónde me parece que se encienden las alarmas? Bueno, el día donde vos ves que el Banco Central empieza a vender, 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 y tenés una semana tipo la de julio 2024, donde viste que el Banco Central vende 400 millones de dólares en una semana y parece que fuera un barril sin fondo, de alguna manera. Muy claro, estamos hablando con Javier Casaba, el estratega de renta fija de AdCap. Muchas gracias, Javier, por la nota. Te mando un abrazo y que tengas buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes, igualmente. Hasta luego. Bueno, interesante la mirada de Javier, más que nada porque en AdCap tienen una previsión de inflación del 2,4%, que es un poquito mayor a la del mercado, y marcaría una suba con respecto a enero, una luz de alarma, ¿no? Porque el gobierno dijo, bueno, te bajo el crawling pega al 1% para que la inflación empiece a caminar el camino del 1%. Y esto no estaría sucediendo por lo menos en febrero y tampoco en marzo. Sí, tengamos en cuenta que marzo, como decías vos, es un mes que generalmente estacionalmente, por la estacionalidad de las clases y demás, suele dar arriba. También es cierto, como para ver el panorama entero, de que el año pasado tuvimos 3-4 meses de 4 y había esta consulta y esta duda y después volvió a pasar. Lo que pasa es que cada mes que se acercan las elecciones el gobierno tiene que llegar con sus dos banderas, que es inflación controlada y dólar planchado. Entonces cada mes que se acerque va a generar un poquito más de incertidumbre. Veremos, viene mucha volatilidad, ¿no? Parece como que van en meses interesantes, por lo menos de lo periodístico. Así es, el mundo está volátil, la Argentina también, por supuesto. Alerta en la City no, alerta en la City es una seguridad de que la vas a pasar bien. Quédate que seguimos hasta las 11 de la mañana. De la gente que no sabe bien por qué, pero camine.